Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva del canal Electrónicas Anda Silva. Suscríbete al canal, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Estamos aquí con el Pensum de estudio y esta es la clase, creo, si no mal recuerdo, entre el número 14 a número 15. ¿Ya? El Pensum de estudio de lo que hemos visto más o menos, bueno, en la clase pasada vimos lo que fue la parte del circuito voz, fue la última clase que se grabó hace 12 días aproximadamente, ¿verdad? Y hemos visto algunas cosas ya del Pensum, como por ejemplo utilizar una herramienta para el diagnóstico adecuada en el momento adecuado, ¿verdad? Algunos tipos de estudio de tarjetas electrónicas, ¿verdad? Algunos tipos de estudio de componentes electrónicos, pero como son muchos hay que ir analizando poco a poco. Sin embargo, aquí en el estudio de tarjetas electrónicas hay variedad de tarjetas que vamos a seguir estudiando en estas clases largas que son, ¿ya? Vamos a anotar ya de una manera, por decirlo así, en la última hoja te vas, donde dice fuente tipo voz. Ya esto no se va a ver más. ¿Ya? La fuente tipo voz en la parte del PFC como tal. Ya esto lo hemos visto. De hecho, estoy grabando un curso en electrónica, en multiservicio electrónica, donde estoy hablando de los transistores, un curso especializado en la parte de transistores de los diferentes tipos de fuentes. ¿Ya? ¿Qué nos queda? Bueno, la fuente PFC. Aquí ya está presente también. Eso fue lo que vimos porque fuente PFC, ¿verdad? Y fuente tipo voz básicamente es lo mismo, pero pasa que el tipo voz también se puede encontrar en la salida de una fuente de alimentación, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver parte de lo que viene el circuito o parte de lo que viene siendo el circuito. Me parece que está por acá. Eh, no sé si es por acá, vamos a ver. Tararara. Voy buscando por acá. No me faltó, de hecho, anotarlo, ¿verdad? Vamos a hablar del último acá, del circuito tipo flyback. Del circuito tipo flyback. Entonces ya vimos lo que viene siendo el fuente tipo box y fuente PFC. Esto ya no lo vamos a ver más. Esto ya está listo. Está listo. Y si quieren complementarse con este tipo de información, también pueden buscar el canal de multiservicio electrónica y ahí está. Hoy vamos a ver el circuito tipo flyback, ¿verdad? Conocerlo, qué es el circuito tipo flyback en una tarjeta electrónica de fuente conmutada SMPS. Bien, vamos al grano. Muy bien, hoy tengo esta tarjeta electrónica que es de un televisor, ¿verdad? Pero es tarjeta única. ¿Y por qué agarro precisamente esta tarjeta única? Porque son básicamente en su estructura, casi siempre, por no decir siempre, trae el circuito tipo flyback, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Bueno, simplemente, amigos y compañeros, en unos componentes electrónicos, ¿verdad? Que incluyen el transformador, chopper, transformador de pulso, ¿verdad? Incluye un capacitor electrolítico principal e incluye un conmutador, acá está, ¿verdad? Y también va a incluir un oscilador, un pequeño oscilador. Aquí, por ejemplo, lo tenemos de 6 terminales en este caso. En la mayoría de las tarjetas únicas, el integrado es de 6 terminales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Anotar acá principalmente. Circuito flyback. Y el circuito flyback parte desde el punto de B+, ¿verdad? A través de una línea de un transformador, del primario de un transformador, que se va a meter a un transistor conmutador. Esta es la estructura. Y básicamente
De acá parte una pequeña resistencia para meterse a un integrado. En este caso estamos hablando de un integrado de 6 terminales. Aquí tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Verdad? Entonces tenemos el oscilador, tenemos el conmutador, tenemos el transformador. Voy a ponerle así una bobina LP, que realmente es un transformador porque ya después se va para el otro lado, ¿verdad? Que va a tener un diodo rectificador con su respectivo capacitor. Muy bien. Esta es la estructura básica del circuito tipo flyback, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Bueno, que va a tomar el voltaje B+ de la rectificación, que en este caso va a ser de 290 voltios, o de 300 a lo más, porque estoy a una línea de 220. Si está a una línea de 110, va a ser 160 o 180. Este es el estudio del circuito flyback, que de hecho en el otro canal estoy estudiando justamente la parte de los transistores conmutadores. Solo la parte de los transistores conmutadores, pero para entender los transistores conmutadores se necesitaba explicar bien el circuito flyback. Entonces, si estás viendo por allá, también puedes reforzar por acá. Este es un curso que se llama Método para reparar cualquier tarjeta electrónica, o esto es lo que debes hacer para reparar cualquier tarjeta electrónica, para conocer a fondo, pero esto va a abarcar muchas cosas más, como por ejemplo los diferentes tipos de integrado, módulos IPM, etcétera. Lo que pasa es que por este canal grabo un poco más lento por el tema del trabajo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué pasa acá? El voltaje de B+ llega al transformador. Entonces, pasa y llega a lo que viene siendo al drenador, ese mismo voltaje de B+. El chi oscilador es el encargado de oscilar o mandarnos los diferentes pulsos a través de la compuerta del transistor, ¿verdad? Para poner a trabajar al transformador. Y luego el transformador lo que hace es entregarnos un voltaje en corriente alterna de alta frecuencia para ser rectificada por un diodo fast recovery, ¿verdad? Y el capacitor mantiene esa carga, ese voltaje, ¿verdad? Para una estabilización correcta. Y por acá nos va a sacar un voltaje determinado. En este caso, para este circuito de una, por decirlo así, el principal diodo en este tipo de tarjeta es un diodo que va a recibir 12 voltios. 12 voltios. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a conectar esta tarjeta y vamos a hacer las diferentes pruebas, ¿verdad? Para que vean que lo que estoy diciendo acá es completamente correcto y exacto, ¿ya? Vamos a conectarla. Entonces he conectado la fuente de alimentación en una tarjeta única, ¿verdad? Y lo que debe pasar aquí automáticamente es que el circuito flyback, ¿verdad? En un momento en que tú enchufas la fuente, él debe trabajar, él debe automáticamente arrancar para voltar un voltaje específico a la salida de la fuente, ¿verdad? Vamos a encenderla, ahí la he encendido, y el primer voltaje que vamos a medir es el capacitor principal. Tengo 300 voltios, perfecto. De esos, este voltaje del capacitor principal nos dice el diagrama que se mete automáticamente al drenador del MOSFET. Vamos a hacerlo aquí y me paro desde acá. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, también debemos tener ese voltaje en una de las bobinas en la parte primaria de la fuente del transformador. Ese voltaje, y luego una vez que ya está trabajando, que está oscilando el oscilador y que está conmutando, automáticamente el voltaje ya debería estar acá, voltaje alterno. Si yo me paro con respecto a tierra fría, vamos a pararme acá con tierra fría y vamos a pararnos en el cátodo del diodo. ¿Cuál es el cátodo del diodo? Vas a encontrar un diodo, en este caso SMD. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. La voy a poner de hecho así.
Ahí lo tenemos. Voy a acercar un poco más esto, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Voy a bajar esto un poquito así. Y ahí lo tenemos. Me paro en cualquier parte metálica de acá. Esto es tierra. Cualquiera de esto es tierra. Y me paro acá y mido el cátodo del diodo. Vamos a ver cuánto tengo acá. Como te puedes dar, tengo 12 voltios. Esto es correcto. Al yo tener 12 voltios en este diodo, ¿qué me está diciendo automáticamente? Que toda la fuente de alimentación está trabajando correctamente. Por lo menos la parte de lo que viene siendo la rectificación, la oscilación, la conmutación y todo lo demás. Vuelvo a medir, me paro acá, está correcto, no me puede dar voltaje con las otras terminales de la esquina, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque son los ánodos están completamente aterrizados acá. Si pones el multímetro incluso con la fuente conectada en escala de continuidad, te puedes dar cuenta que me va a marcar continuidad. Ahí está, pero no se hace con la fuente conectada. Apagas, ¿verdad? Y mides. Ahí está. 1 y 2. O sea, lo puedes hacer como por encimita, pero no es recomendable. Ya. Vuelvo a encender. Paso el multímetro a escala de voltaje. ¿Verdad? Y este transformador, que es el transformador chopper, automáticamente también debe entregar por uno de sus terminales el circuito para el backlight. Aquí tengo 34 voltios. Estos 34 voltios, ¿qué es lo que está recibiendo? O sea, ¿o para qué son? Son para el circuito del backlight que se van a alimentar a través de este conector. ¿Se dan cuenta? Entonces, la estructura típica, en este caso, la estructura típica del circuito flyback en esta tarjeta, ahí lo tenemos, un oscilador, un conmutador, su voltaje de B+, que viene parte del capacitor, su bobina primaria, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Tuve que parar un poquito, me estaban llamando. Y luego, obviamente, en el proceso, en el momento en que está haciendo el trabajo de la oscilación y de la conmutación, ¿verdad? El transformador empieza a funcionar y sale voltaje alterno en alta frecuencia, y para eso necesita un diodo. En este caso está utilizando un diodo de cátodo común de 3 terminales, donde los ánodos van básicamente, se dice que va uno de sus terminales por lo menos a tierra, ¿verdad? Y básicamente por el cátodo está botando el voltaje, en este caso de 12 voltios, ¿verdad? Pero puede ser otro voltaje, 3.3, porque el circuito flyback básicamente lo que hace es entregarnos el voltaje de standby principalmente. Pero en este tipo de fuentes, amigos y compañeros, como es una tarjeta única, no es muy difícil de entenderla, por lo menos la parte de la fuente de alimentación. Y esto es porque radica simplemente, ¿cómo va esto por orden? Bueno, entra a la línea C, ¿verdad? Pasa por el filtro MC, pasa por los diodos rectificadores de baja frecuencia, ¿verdad? Que rectifican el voltaje alterno, y llega a este capacitor donde nos entrega un voltaje de, en este caso, de 290, porque estoy en una línea de 220. Ese mismo voltaje de B+ está llegando básicamente a la bobina del transformador chopper, y del transformador chopper se va directamente al terminal del drenador. Ahí lo tenemos, ¿verdad? El oscilador va a recibir una alimentación, en muchos de la mayoría de los casos puede ser de 10 voltios, que es el VCC, para que el oscilador pueda funcionar, ¿verdad? Haga la función de oscilar, ¿verdad? Y el transistor recibe pulsos por el gatillo, por la compuerta. Una vez que empieza a recibir esos pulsos, empieza a conmutar y pone a funcionar este transformador. Este transformador entrega el voltaje alterno en alta frecuencia y lo rectifica el diodo. Pero este transformador, en uno de sus bobinados de salida, ¿verdad? Tiene uno para el circuito o para la parte del diodo que va a alimentar a la mainboard, ¿verdad? Y tiene otro circuito que va a alimentar a la parte de lo que viene siendo el backlight. Pero el backlight se alimenta también con otro circuito llamado BOS. Tiene un pequeño circuito BOS que lo que va a hacer es recibir un voltaje rectificado por este diodo de alta frecuencia también,
y eleva ese voltaje nuevamente para que en el momento que tiene la carga determinada se mantenga, por ejemplo, con unos 80 a 90 voltios aproximadamente. Hasta ese punto lo hemos entendido, ¿verdad? Espero que te haya podido ayudar, ¿verdad? Y vamos a anotar aquí un parámetro final, parámetro último. Aquí, por ejemplo, ya tenemos los 290, esos 290 llegan también aquí, 290, ¿verdad? Y ya acá tenemos 12 voltios en esta zona, ¿verdad? El oscilador va a recibir por uno de sus terminales el famoso VCC. Vamos a suponer que sea de 12 voltios también, ¿verdad? Y aquí empiezan a salir pulsos hacia la compuerta del transistor. Esto es muy fácil y muy sencillo de entender. Y bueno, espero te haya servido esta explicación en tarjeta única. Pero el circuito flyback puede venir también otro tipo de tarjeta, pero muchas veces ya lo están quitando. Y eso es una cosa que también estoy hablando en los otros videos de mi canal. Suscríbete al canal, muchas gracias por el apoyo, bendiciones próximamente nuevamente por este canal. Suscríbete, dale like y gracias. Espero sigas estudiando, que estés pero muy bien.